abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 13, por favor. Hemos estado a través del libro de Romanos y bueno, siempre ir a través de un libro es un reto porque el libro es el que nos trae el tema, ¿verdad? De los sermones. Y es muy bueno, pero también es un reto para el predicador. Pero yo sé que el Señor, hermano, tiene una palabra para usted y para mí, porque es necesaria para este día y para este tiempo para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 11 al 14. Nos vamos a ir al final de este pasaje maravilloso, hermano. ¿Está conmigo? Escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Romanos, les dice de la siguiente manera, versículo 11 del capítulo 13, dice el apóstol Pablo, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche, dice Pablo, está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, dice Pablo, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Bendita es la palabra del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta linda y hermosa tarde, Señor, que nos da la oportunidad de llegar a tu casa, Señor, para ser expuestos a tu palabra, Señor. Padre, en los cantos, Señor, te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios fiel, Señor. Sabemos, Señor, que eres un Dios que está presente, Señor, que estás en este lugar. Y te damos gracias por ello, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en esta tarde poder abrir nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y poder recibir tu palabra, Señor. Necesitamos, Señor, ser renovados, Señor. Necesitamos, Señor, ser capacitados, Señor. Padre, el día, Señor, el día final, cuando tú vengas por segunda vez, Señor, a recoger a tu iglesia, Padre, queremos estar listos, Señor. Padre, en esta tarde nos exponemos a tu palabra, Señor, con un corazón necesitado, Señor, con un corazón lleno de humildad, Señor, esperando, Padre, una palabra, Señor, que cambiará esta tarde, Señor, nuestra vida posiblemente para siempre, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Usa mi boca, Señor, y que a través de ella solamente, Señor, pueda hablar las palabras, Señor, que tú has puesto, Señor, para la edificación de tu iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, y todos decimos amén, y puede tomar su asiento, mi hermano. Estamos, como había dicho, hermano, estamos yendo a través del libro de Romanos a mí, hermano, personalmente, y más que lo he estado leyendo para poderlo predicar, del versículo 12, del capítulo 12 en adelante, para mí ha sido algo extraordinario, hermano, donde el apóstol Pablo nos da una serie de cosas que el creyente, hermano, el creyente debe de tener, ¿verdad? El creyente debe de tener, pero no es una lista como para decir vamos a hacer estas cosas o estoy haciendo estas cosas y ponerle un checkmark. No se trata de eso. El apóstol Pablo, hermano, a través de todo lo que él nos habla en el capítulo 12 y el capítulo 13 y después va a seguir en el capítulo 14, no solamente es una lista de cosas que tenemos que hacer como creyentes, sino que más bien el apóstol Pablo, hermano, quiere que nosotros transformemos nuestro carácter, que edifiquemos un carácter que esté lleno de Cristo, que esté lleno del Señor. Amén. Cuando usted, hermano, se llena de Cristo, cuando su mente y su corazón están siendo renovados, cuando usted, hermano, entra en esa fase de ser una nueva criatura, entonces usted entrega su vida.
Dice Pablo, en un sacrificio vivo que es agradable al Señor, ¿verdad? Dice que nosotros somos renovados por medio de nuestro entendimiento. Dice el apóstol Pablo, dice que nosotros, hermano, cuando nosotros edificamos ese carácter de Cristo, nosotros podemos amar a las personas sin hipocresía, con un corazón puro. También, hermano, en ese corazón renovado, en ese carácter edificado por el Señor, hermano, dice el apóstol Pablo que nosotros podemos vivir gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¿Y todo por qué? Porque el Señor, hermano, ya hizo algo nuevo dentro de nosotros. La pregunta, hermano, sería en esta tarde, ¿usted está experimentando ese cambio constante del Señor sobre su vida? ¿Usted está, hermano, disfrutando de esa transformación del carácter, que ese carácter que usted tiene se está pareciendo más a Cristo? Porque ese es el propósito por el cual nosotros nos exponemos a su palabra, para que el Señor, hermano, transforme y cambie nuestra manera de pensar. Que cambie, hermano, que cuando cambia nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Nuestro enfoque va a ser diferente, nuestro enfoque va a ser al Señor. Y el apóstol Pablo, hermano, en el que solamente para mencionarlo, en el capítulo 13 y versículo 1, dice Pablo, dice, sométanse, dice, toda persona, dice, a las autoridades superiores. Y si nosotros pensamos un poquito en el contexto donde Pablo estaba escribiendo, hermano, a la iglesia de Roma. Roma, hermano, estaba regida por gobernadores que tenían muy alto, hermano, su imagen de sí mismos, que aún creían que eran dioses en esta tierra, ¿verdad? Entonces, como Pablo les está diciendo, sométanse toda persona a las autoridades de Dios, pero someterse a las autoridades, hermano, es un mandamiento del Señor y el Señor tiene su propósito. Y yo creo, hermano, que al escribir esto, el apóstol Pablo era porque veía que la iglesia, a la misma vez que vemos la iglesia de hoy en día, la iglesia batallaba, hermano, la iglesia tenía sus batallas, tenía sus debilidades para poder conocer plenamente cuál era el propósito de Dios para ello. Pero el apóstol Pablo les dice, sométanse, les hace saber cómo un carácter cristiano debe de comportarse ante esta sociedad. El apóstol Pablo también, hermano, dice, bendigan a los que le persiguen, bendigan a los enemigos. ¿Y cómo podemos llegar a cumplir ese mandamiento de parte del Señor? Solamente si podemos tener un carácter renovado por el Señor. Solamente, hermano, cuando Dios vive dentro de nosotros, nosotros podemos tener el Espíritu de Cristo, y ese Espíritu de Cristo en nosotros se va a reflejar en la manera como nosotros vivimos. Y eso es maravilloso. Pero el apóstol Pablo, hermano, veía la batalla constante que la iglesia de Roma tenía. Y llega a este momento donde el apóstol Pablo les dice, y esto, dice, después de todo lo que ya les ha enseñado, todas aquellas cosas que debe de tener el carácter cristiano, dice, y todo esto, dice, conociendo el tiempo, dice Pablo. Así como el tiempo es difícil el día de hoy, el tiempo ha sido difícil en cada generación del cristianismo. Allá en la iglesia de Roma, hermano, la gente, los creyentes sufrían por su fe. Eran personas diferentes y tenía sus retos, hermano, vivir la fe en Cristo. Y el apóstol Pablo, hermano, mira esa situación, esa batalla en la vida de la iglesia, que el apóstol Pablo dice, conociendo este tiempo, dice que ya es hora de levantarse. El apóstol Pablo, hermano, está empujando nuestra fe a levantarnos. Él nos enseña cómo debe de ser un carácter cristiano, pero a la misma vez nos empuja a tener acción en nuestras vidas. Déjeme decirle, hermano, que nuestro carácter cristiano o lo que nosotros creemos no es solamente para un momento de domingo en los servicios de la iglesia. No es solamente para vivirlo en la comunidad de la iglesia cuando nosotros venimos aquí. No se trata de eso.
Se trata, hermano, de que este carácter debe de ser un carácter lleno del Espíritu Santo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Debe de ser siempre y debe de ser demostrado en todo lugar y en todo momento, hermano, donde nosotros nos encontramos. Pero dice el apóstol Pablo, dice, conociendo el tiempo, dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Dice, ¿por qué? Porque la hora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando nosotros creímos. Me gusta mucho, hermano, este pasaje. Déjeme hacer un pequeño paréntesis y darle una bienvenida a Pilar López. Es la mamá de nuestra hermana Isabel Fuentes. Bienvenida a la casa del Señor. Y también a Guadalupe García, nos sentimos muy contentas de mirarla por aquí, ¿verdad? Ya había venido usted, hermana, ¿verdad? Sí, su cara no es familiar, Dios la bendiga. Sí, me gusta mucho esta escritura, hermanos, en lo que la Nueva Traducción Viviente, la manera como lo traduce, y dice el mismo pasaje, dice Pablo, dice, esto es aún más urgente. Diga conmigo, hermano, la palabra urgente. Es urgente. Dice, esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. La Nueva Traducción Viviente usa esta expresión, dice, porque ustedes, nosotros que conocemos al Señor, sabemos que ya es tarde y el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba, dice, despierten, dice Pablo, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando nosotros recién creímos. La noche, dice Pablo, ya casi está llegando a su fin. El día de la salvación amanecerá muy pronto. Por eso, dejen de lado, dice Pablo, sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia y pónganse, dice, qué maravilloso, dice, y pónganse la armadura resplandeciente de una vida que es recta. Qué hermoso, hermano, dice la Nueva Traducción Viviente, dice, ya que nosotros, dice Pablo, pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Vivamos con decencia a la vista de todos. El creyente, hermano, no hay hipocresía en la vida del creyente. Necesitamos vivir, hermano, con claridad delante de todos. Dice, ya que todos pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad, dice, de las fiestas desenfrenadas. No participen, dice, en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, dice Pablo. Ni vivan, dice, en promiscuidad sexual e inmoralidad. Ni se metan en peleas, ni tengan envidias. Más bien, dice, vístanse, pongámonos, amados, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Debemos de evitar los malos deseos en nuestras vidas. Debemos de vestir del Señor Jesucristo todo el tiempo de nuestro vivir. Y quisiera darle una pequeña ilustración, hermano. Imagine por un momento esto. Es temprano en la mañana. Suena la alarma y posiblemente muchos nos vamos a identificar con esto, ¿verdad? Dice, es temprano en la mañana y suena la alarma. La escuchas, pero no te levantas. Y dices, 5 minutos más. 5 minutos más. ¿A alguien le suena eso familiar? ¿Verdad? ¿Sí? 5 minutos más. 5 minutos se convierten en 10, luego en 30. Y de pronto te quedas dormido y llegas tarde y pierdes oportunidades. Y todo el día se hace un desorden. ¿Por qué? Porque no aprovechaste cuando tenías que levantarte. Ahora escucha esto con atención, mis hermanos. Esto mismo está pasando en la vida espiritual de muchos creyentes. Esto está pasando, hermano, en la vida espiritual de muchos creyentes que mañana leo la Biblia.
No, después me arrepiento de lo, o después empiezo a hacer las cosas correctamente. Hoy me voy a dar una escapada. Espero que no le sea familiar a usted a esto. Pero si es así, hermano, es tiempo de escuchar la palabra del Señor. Muchas veces, hermano, como creyentes, hermano, decimos, lo voy a dejar para después. Lo voy a dejar para después. La importancia de cultivar mi vida espiritual lo voy a dejar para después. Hoy no, mañana tal vez sí lo voy a hacer. Esto, hermano, es muy peligroso, hermano. Es muy peligroso para la vida espiritual de usted y de mí. Dice Pablo, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos. Ya es hora de levantarnos. Muchas veces, hermano, estos creyentes no están muertos espiritualmente, pero tampoco están despiertos. Y la Biblia, hermano, la Biblia nos manda a estar despiertos. No solamente, hermano, a tener un tiempo de culto cada domingo, no. La Biblia, hermano, nos prepara, la palabra de Dios nos prepara para estar despiertos. Para convertirnos, hermano, en el creyente que Dios quiere que usted y yo seamos. Que cuidemos nuestra manera de vivir, que cuidemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Dios quiere, hermano, que vivamos como nuevas criaturas, despiertos. Despiertos, hermano. Un esposo dormido no le sirve a la esposa para nada. Y a la otra vez, una esposa dormida no le sirve al esposo para nada. Unos padres dormidos no le sirven a los hijos para nada. Necesitamos estar despiertos. El apóstol Pablo, hermano, estaba consciente de la brevedad del tiempo. Y usted y yo debemos de tener esa conciencia, hermano, de que el tiempo es breve. El tiempo es breve. Mire solamente para voltear a lo que está pasando, a lo que está aconteciendo en este momento alrededor del mundo. Aunque las cosas están demasiado lejos, la gente que está muriendo está demasiado lejos de aquí, pero todo eso está repercutiendo en la vida de este lado del país, de esta parte del mundo. Está repercutiendo. Simplemente vaya y póngale gasolina a su carro y va a ver que las cosas están repercutiendo. Lo que está sucediendo allá, y estamos hablando de cosas económicas, pero ¿qué tal de cuestiones espirituales? Todo lo que está aconteciendo, hermano, es muy posible que lo que esté aconteciendo sea algo que la misma palabra de Dios nos está advirtiendo, pero por lo pronto el apóstol Pablo, hoy en esta tarde, dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Es hora, hermano, de levantarnos de nuestra comodidad. Es hora de levantarnos, hermano, de nuestro letargo espiritual, despertar y poder llegar a hacer aquello lo que Dios nos ha mandado hacer. Ya es hora de levantarnos. Y déjeme decirle, la iglesia primitiva, hermano, la iglesia primitiva, si usted va a estudiar un poquito la iglesia primitiva, ellos creían que la segunda venida del Señor iba a ocurrir en su generación. Ellos creían que el Señor iba a venir. Cuando el Señor decía, yo voy, pero yo vengo pronto, ellos estaban esperando la venida del Señor. Ellos estaban esperando la venida del Señor, pero eso se convirtió, hermano, eso se convirtió en una esperanza que se empezó a atenuar y a ocurrir, a que tuviéramos paciencia para ello. Pero yo creo, hermano, que la venida del Señor está más cerca de lo que usted y yo podemos pensar. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Y qué bueno que no vino cuando estuvo la generación de la primera iglesia. Y qué bueno, hermano, que pudiera venir en esta generación para que el Señor nos levantara a cada uno de nosotros. Pero la pregunta sería, ¿cuántos de los creyentes se quedarían? Por eso es importante, hermano, que nosotros, primeramente, hermano, conozcamos los tiempos. Saber que el tiempo, hermano, apremia. Saber que el tiempo, hermano, es importante que usted como creyente sepa defender su fe en todos los ámbitos de su vida.
Estamos en una sociedad que está constantemente luchando por comerse su fe en Dios. Constantemente, hermano, estamos envueltos, inmersos en una sociedad donde la cultura, hermano, actual está tratando de borrarnos de nuestro cerebro, nuestro conocimiento y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que usted y yo, hermano, entendamos que estamos en tiempos peligrosos. Necesitamos entender, hermano, que estamos en un tiempo, dice la palabra, esta palabra, tiempo de conocimiento del tiempo tiene que ver con el kairos de Dios. Esta palabra en el griego, hermano, es kairos. Kairos significa, hermano, que es un tiempo específico donde algo viene importante. Es un tiempo específico, es el tiempo de Dios. Y nosotros debemos de despertar, conocer ese tiempo. Dice la palabra del Señor, dice, y ya es hora de levantarnos del sueño, perdón, sería mi primer punto. Y esto conociendo el tiempo, kairos, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Entender, hermano, que estamos en un tiempo propicio que no podemos desperdiciar. Dios, hermano, puede venir en cualquier momento. Dios puede venir a levantar a su iglesia en cualquier momento. Pudiera llegar a ser esta noche. Pudiera ser el día de mañana. Pudiera ser en un mes. No lo sabemos. Porque nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero si viniera esta noche, hermano, usted y yo, hermano, estaríamos yéndonos con el Señor. Estaríamos yéndonos con el Señor. Necesitamos entender el tiempo, que es el tiempo ahora. Es hora ya de levantarnos del sueño. En la Biblia, hermano, el sueño se utiliza a menudo como una imagen de pereza espiritual. Y espero, hermano, que a través de la palabra del Señor, el Señor encienda algo dentro de nosotros que produzca una pasión por buscarlo. Una pasión por leer su palabra. Una pasión por hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. En cada detalle, en cada momento. En Isaías 56:10 habla una palabra que es fuerte. Dice, hablando sobre los atalayas, dice, sus atalayas, dice, son ciegos. Todos ellos, dice, son ignorantes. Todos ellos, y dice esta palabra fuerte, dice, todos ellos son perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Que Dios, hermano, no llegue a decir eso de los atalayas de este tiempo. Amén, que el Señor no llegue a mencionar que somos este tipo de atalayas para este tiempo. Amén. Dice, y despertar del sueño es como la atención a Dios y sus intereses. Dios quiere provocar un despertar, un levantar en nosotros, donde nosotros nos podamos levantar, hermano, a hacer todos los intereses que Dios tiene y que los hagamos personales. El interés de Dios debe de ser el interés mío de hacer las cosas. Dice en Efesios 5:14, dice, por lo cual, dice, despiértate, dice, tú que duermes. Ese problema Pablo lo encontró en la iglesia primitiva y ese mismo problema lo encontramos en el día de hoy. Dice, despiértate tú que duermes y levántate, dice, de los muertos y te alumbrará Cristo. Tiene que ver, hermano, con una decisión de usted y de mí. De levantarnos y de buscar la presencia del Señor. Y dice Pablo, dice, y nos alumbrará Cristo. Nos alumbrará Cristo. A los creyentes, hermano, apóstatas de Corintios, el apóstol Pablo les dice, no piensen bien lo que es correcto, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen, dice, de pecar. Dejar de pecar, hermano, es despertar. Pues dice, pues para su vergüenza, dice Pablo, para su vergüenza les digo que algunos de ustedes, le está hablando a la iglesia, mis hermanos, dice, para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios, dice, en absoluto. En absoluto. Son palabras fuertes del apóstol Pablo, hermano. Pero no lo hacen, hermano, con una manera negativa.
el apóstol Pablo quiere provocar algo dentro de nosotros. El apóstol Pablo quiere provocar algo dentro de ti. Algo de ti que te haga despertar. Algo de ti que te haga levantarte y buscar al Señor. Y para buscar al Señor no necesitas tener 50 años o 60 años. Desde los pequeñitos que están allá escuchando la palabra del Señor, desde esa edad ellos necesitan ese despertar. Continuamos nosotros, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, hermano, exhorta a que nosotros seamos de un espíritu sobrio, íntegro, entregado a Dios. Dice Pedro en 1 de Pedro 5:8 dice, sean de un espíritu sobrio, estén alerta, estén alerta. Su adversario, tenemos un adversario, hermano. Tenemos un adversario. Dice, su adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente. No es un león, pero anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. El sueño espiritual, hermano, se manifiesta ¿en qué? En la indiferencia. Por lo menos eso nos da una pauta de cómo nosotros podemos evaluarnos, hermano, cómo está nuestro fervor espiritual. ¿Somos indiferentes a las cosas de Dios? ¿Somos indiferentes a lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Solamente en la iglesia decimos amén, pero afuera no hacemos la obra del Señor. El adormecimiento espiritual se manifiesta en la indiferencia. Se manifiesta, hermano, en la rutina. Que usted y yo solamente lleguemos a caer en una rutina de venir a la iglesia porque tengo que hacerlo. Porque tengo que venir, porque tengo que usar un instrumento, porque tengo que predicar, pero que solamente se convierta en una sola rutina, en la apatía, hermano, en la apatía, en no sentir la necesidad de aquellos que necesitan conocer al Señor, que necesitan una ayuda de parte de nosotros, en la apatía y en el autoengaño. Y el autoengaño, hermano, es peligrosísimo en la vida de todo creyente. Pensar que estamos bien y realmente no estarlo. Necesitamos, hermano, filtrarlo todo a través de la palabra de Dios. Dios, hermano, no quiere creyentes dormidos. Quiere creyentes que estén alerta, que estén activos en esa relación con Él. Y por lo tanto estaremos activos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos y pensemos y hagamos. La salvación, hermano, está cerca. La salvación está cerca. Evaluemos, mis hermanos, evaluemos nuestra vida espiritual. Estamos creciendo, hermano. Consideramos que usted y yo estamos creciendo o estamos estancados en esa indiferencia, en esa rutina o en esa apatía o en ese autoengaño. Busquemos a Dios diariamente. Busquemos su presencia. Busquemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Él va a hacer el trabajo que usted y yo no podemos hacer. Él lo va a hacer dentro de nosotros. Dice el apóstol Pablo, regresando al capítulo, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque la hora está más cerca de nosotros. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo, hermano, cuando dice que nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos? Hay tres maneras, hermano, hay tres tiempos donde ocurre nuestra salvación. Hay tres tiempos. Es como un proceso. El primer tiempo es el tiempo pasado de usted y de mí. El tiempo pasado, hermano, cuando nosotros fuimos salvos por gracia. ¿Recuerda usted ese momento? Cuando usted, hermano, se encontraba perdido en su vida, hermano, y vino el Señor y lo salvó por su gracia. Y nos salvó, hermano, del castigo eterno. Eso fue en el pasado. Pero en el tiempo presente, y bueno, tengo un texto en Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos, usted y yo antes éramos, ¿qué? Enemigos de Dios. Dice, porque si aún siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su gracia. Ese es nuestro tiempo pasado. Pero hay un segundo tiempo que es el tiempo presente que usted y yo estamos viviendo ahora.
El tiempo presente, hermano, es cuando nosotros estamos experimentando un proceso de santificación continua y progresiva. Cuando más nos exponemos a la palabra del Señor, cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor, hermano, nos va purificando, nos va santificando. Todo lo que nosotros deseábamos en el pasado, todo lo que teníamos dentro de nosotros que al Señor no le agradaba, el Señor poco a poco lo está arrancando, lo está quitando de nosotros, poco a poco. Entre más estoy leyendo la Biblia, el Señor me está purificando, me está santificando. Es ese tiempo, hermano, ese tiempo de santificación continua y progresiva. Y en esa santificación continua y progresiva vamos siendo transformados a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Poco a poco, hermano. Y no debemos de olvidar esto, que nosotros Dios nos salvó en el pasado, pero en el presente Él quiere hacer la santificación completa en la vida de usted y de mí. Por eso, hermano, ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Ya no podíamos hablar con nuestra boca con las mismas palabras que usábamos antes. Ya no podemos pensar en los mismos deseos de la carne que teníamos antes. Ya no podemos hacer. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando en mí. El Señor está trabajando en mí. El Señor está trabajando para bien dentro de mí. Dice el apóstol Pablo en Romanos, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, dice Pablo. Si sigues viviendo, hermano, si sigues viviendo conforme a la carne, vas a morir. Dice, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces vivirás. Por tanto, dice en 2 Corintios 3:18, dice, por tanto, dice, todos nosotros, está hablando de todos nosotros. Dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El primer tiempo, hermano, es el tiempo pasado cuando el Señor nos alcanzó por su gracia, por su amor. El segundo tiempo, hermano, el tiempo presente cuando el Señor está trabajando a través de nuestras vidas. Pero también viene, hermano, un tiempo futuro en el cual usted y yo debemos de poner nuestra mirada. Debemos de poner nuestra mirada. El tiempo futuro, hermano, es cuando usted y yo experimentaremos la consumación de nuestra salvación. Cuando usted y yo, hermano, podamos llegar a la presencia del Señor. Experimentamos la consumación de nuestra salvación, la gloriosa resurrección y la transformación de nuestros cuerpos y nuestra herencia eterna en el cielo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, hermano, de una esperanza viva, ¿verdad? El tiempo pasado donde el Señor nos alcanzó, el tiempo que nosotros requerimos ese proceso de santificación, y al final, hermano, cuando esa santificación va a ser completa y usted y yo podamos estar en la presencia del Señor por una eternidad. Si hay un pasaje que a mí me llena, hermano, y me da esperanza, está en Apocalipsis 21, donde dice el apóstol Juan, dice, vi un cielo nuevo, dice, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar, dice Juan, el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi a la ciudad, a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, dice, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El versículo 4 dice, enjugará Dios, dice, toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no, usted y yo ya no habrá necesidad de llorar. Ya no lloraremos. Dice Juan, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte.
Ya no va a haber más angustia por los que mueren. Ya no habrá más angustia, dice, ni habrá, dice, más llanto, ni clamor, ni dolor, gloria a Dios. Ni dolor, dice, porque las primeras cosas pasaron. ¿Y cuáles son las primeras cosas, hermano? Lo que usted y yo estamos viviendo. Lo que usted y yo estamos viviendo en este tiempo. Tiempo de sufrimiento en algunos tiempos, tiempo de felicidad en otros tiempos, sí. Tiempo de dolor en otros tiempos, sí. Pero va a llegar un momento, hermano, donde nuestra salvación, hermano, va a ser completa. Y vamos a vivir para una eternidad. Por esto mismo, el apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo nos exhorta nuevamente a decir, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Hay un premio, hermano, por alcanzar. Hay un galardón, hermano, que necesitamos alcanzar usted y yo. Necesitamos alcanzar. Necesitamos levantarnos del letargo espiritual. Necesitamos, hermano, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Necesitamos cambiar. Esta salvación futura, hermano, es lo que el apóstol Pablo se refiere cuando más cerca que cuando creímos. Nuestra salvación, hermano, se va a completar más cerca de lo que usted y yo pensamos, más cerca de cuando nosotros recibimos al Señor Jesús. Y cada día, cada minuto, hermano, cada segundo, se está acercando ese tiempo de esa salvación que está preparada en los cielos para usted y para mí. Por lo tanto, dice Pablo, la noche está avanzada. La noche está avanzada y se acerca el día, dice, desechemos. Hay cosas que usted y yo necesitamos hacer. Dice Pablo, desechemos pues las obras de las tinieblas. Mire, déjeme recordarle algo, hermano. Todo lo que usted y yo llegamos a hacer consciente o inconsciente, cosas que hacemos que a Dios no le agradan, son cosas de las tinieblas. Son todo aquello que hacemos, que usted y yo sabemos que está mal, son obras de las tinieblas. Por eso, hermano, por lo tanto, es algo que vale la pena pelear. Vale la pena pelear. Vale la pena pelear por nuestra fe. Vale la pena, mis hermanos, pelear por lo que Dios ya nos dio. Vale la pena. Dice Pablo, desechemos pues las obras de las tinieblas. Dice, y vistámonos. Necesitamos vestir. No es una cuestión exterior, porque exteriormente, hermano, nosotros podemos convertirnos expertos en el engaño, pero no es una cuestión exterior, es una cuestión interior. Dios busca el cambio, hermano, no exterior. Él busca el cambio interno, el cambio interior, el cambio interior. Dice, vistámonos, dice, las armas de la luz. ¿Y cuáles son esas armas de la luz? El apóstol Pablo, hermano, regresemos otra vez al capítulo 12, porque allí, hermano, el apóstol Pablo nos enseña cuáles son las armas de la luz. Las armas de la luz, hermano, es nuestro carácter. Es la manera como nosotros reaccionamos, hermano, en el ambiente donde nosotros nos desarrollamos, cómo tratamos a los demás. ¿Cómo amamos, hermano, a las personas que están a nuestro alrededor? Se trata de cómo nosotros, hermano, lidiamos con el asunto de los enemigos. Allí, hermano, están nuestras armas de la luz. Es a través de la oración que nosotros fortalecemos, hermano, nuestras armas. Es a través de la búsqueda del Señor. Pero nuestras armas es lo que tiene usted dentro de usted. Es su carácter. Es su manera de conducirse, es su corazón limpio para poder actuar sobre las cosas. Es eso, dice Pablo, dice, vistámonos, dice, de las armas de la luz. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, hermano, desechemos todo pensamiento. Cuando viene una intención de hacer algo oscuro en nuestras vidas, deséchelo, hermano. Deséchelo, aunque no consiga lo que usted quiere conseguir, deséchelo,
porque sabe, eso lo acercará más a los propósitos de Dios. Y déjeme decirle que los propósitos de Dios son más grandes que los nuestros. Son más grandes que los nuestros. Nuevamente el apóstol Pablo nos da un sentido de urgencia. Dice, la noche ya está avanzada. La noche está avanzada. La noche está avanzada, dice, y se acerca el día. ¿Ha sentido usted alguna angustia, hermano, que no puede dormir durante toda la noche? ¿Ha pasado usted ese momento? Un sufrimiento, hermano, que usted dice, son las 12 de la noche, es la 1 de la mañana y no puedo dormir. Pero sabe, pero ese sufrimiento ya está sobre la noche avanzada. Pero la luz viene. La luz del día viene pronto. Así Pablo, hermano, crea en nosotros un sentido de urgencia. La noche está avanzada y se acerca el día. Por lo tanto, desechemos pues las obras de las tinieblas. Todo lo malo, hermano, que usted pudiéramos hacer, desechémoslo. La mentira, deséchelo, hermano. Malos negocios, deséchelos, hermano. El creyente, hermano, ya no puede vivir haciendo trampas, mintiendo para pagar menos ciertas cosas. Ya no podemos vivir allí. Dice, pero es que es una cosita nada más. Dios lo está mirando. Y si usted está dispuesto a hacer pequeñas cositas, y si el Señor dice que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, entonces debemos de comenzar en las pocas cosas, en las pequeñas cosas. Ser fieles, ser honestos, ser limpios, ser bien intencionados, ser, hermano, correctos en nuestros negocios, en todo lo que nosotros hacemos. Hermano, ser transparentes. Ser transparentes. Dice Pablo, nosotros no somos hijos de la noche. Usted y yo, hermano, no somos hijos de la noche, somos hijos del día. Y debemos de vivir en el día. ¿Y qué significa el día? La transparencia, hermano. La transparencia donde pueda radiar la luz de Cristo en nuestras vidas. Donde debe de radiar el amor de Dios en nuestras vidas. No en oscuridad. No en oscuridad. Andemos como de día honestamente, dice, no en glotonerías, dice, no en borracheras. Pablo le está diciendo eso a los incrédulos, no. Se los está diciendo, hermano, a la iglesia, a los creyentes. Entonces quiere decir, hermano, que de repente algunos creyentes decían, bueno, pues hoy nos vamos a echar unas. Hoy nos vamos a ir nos vamos a permitir echarnos unas. Qué peligroso es eso, hermano. Porque lo que usted no puede enseñar en el día, o sea, delante de todos, usted no debe de hacerlo en lo oculto ni en lo privado. Debemos de cuidar, hermano. Hay una frase que dice, voy a cuidar mi carácter en lo privado y Él se va a encargar de mostrarme en el día. En el día. Vístete de Jesucristo, dice Pablo, dice. Andemos como de día, dice, honestamente. Honestamente, hermano, es en todo el sentido de la palabra. No en glotonerías, no en borracheras, hermano. Por supuesto, no en lujurias y no en lascivias. Necesitamos cuidar nuestra mente. Necesitamos cuidar qué es lo que estamos mirando en las redes sociales. Necesitamos estar cuidando, hermano, lo que permitimos entrar en nuestra mente. Debemos de cuidar qué es lo que causa lo que yo estoy mirando. ¿Qué es lo que causa lo que yo estoy mirando? Pablo dice, vístete, dice, de Jesucristo. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y las lascivias, no en contiendas y no en envidias, sino, dice Pablo, vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo, dice, y no proveas para los deseos de la carne. Vestirse del Señor Jesucristo. Si usted y yo, hermano, tenemos una seguridad, es en la imagen de Jesucristo, es en la persona de Jesucristo. Usted y yo, hermano, cuando nos identificamos totalmente, hermano, con la persona de Jesús, hay una garantía, hermano, donde nosotros podemos levantarnos, hermano, de ese letargo espiritual y podemos despertar y poder mirar lo que Dios tiene para usted y para mí. ¿Cuál es el propósito? Vístete de Jesucristo.
Dice Gálatas 3:27, dice, y todos los que fueron unidos a Cristo. ¿Usted, hermano, ha sido unido a Cristo? Entonces esta palabra es para usted. Dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, dice, se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Por eso es importante, hermano, poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Cualquier situación en la que estés pasando en la vida, busca a Cristo, identifícate con Él, mira su carácter, mira su caminar, mira cuáles eran los gustos de Cristo, en dónde se gozaba Jesús. Busca gozarte en esos lugares. Mira dónde se indignaba Jesús, indígnate con lo mismo que Jesús se indignaba. Dice, vestirse de Cristo es un llamado, hermanos, a la transformación radical. A ya no ser medios creyentes. La palabra mediocre se escucha muy feo, ¿verdad? Mediocre. Pero mire, véalo, la palabra mediocre como una palabra compuesta de dos. Medio, cree. O sea que cree solamente la mitad. No seamos, hermanos, creyentes mediocres, que creen solamente una parte. Vayamos al Señor, hermano. Vayamos al Señor y Él nos va a completar. El amor de Dios, hermano, es suficiente para completarnos. Vestirse de Cristo, hermano, es un llamado a la transformación radical. Es dejar de vivir para complacer en los impulsos personales, egoístas y pecaminosos. Y en lugar de eso es adoptar la mentalidad, el carácter y la conducta de Jesús en nuestras vidas. ¿Podemos hacerlo, hermano? ¿Podemos hacerlo en este tiempo? Por supuesto que podemos, porque tenemos un Dios poderoso que Él todo lo puede. Que hay muchas tentaciones afuera, podemos hacerlo. Podemos hacerlo porque tenemos un Dios poderoso que todo lo puede. Tenemos un Espíritu Santo que es poderoso. Tenemos un Espíritu Santo, hermano, que es capaz de cambiar las circunstancias de nuestra vida. Tenemos el poder para hacerlo. Muchas veces parece que nos encontramos como Goliat, como David delante de Goliat. Pero el tamaño de David, hermano, no hizo la diferencia de quién iba a ser el ganador. Era el tamaño del Dios de David que hizo la diferencia en esa batalla. Amén. Entonces nosotros podemos llegar a vivir como Dios quiere que vivamos. Vestirse de Cristo es ese llamado a la transformación radical. Vestirse de Cristo, amado, significa vivir en unión con Él, en una constante búsqueda de su presencia, es cubrirse con su gracia diariamente, vivir con Él. Como conclusión, mis hermanos, hablando, hermano, del día de regreso, de su regreso, Jesús, hermano, le dice a sus seguidores en Mateo 24:42, dice, velad pues, dice, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. El problema, hermano, no es si va a venir o no va a venir el Señor, Él va a venir. El problema es de que usted y yo necesitamos estar velando. Necesitamos estar despiertos. Y Jesús, hermano, usó una parábola para enseñar este mandato a sus discípulos. Es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerda de esa historia? Eran 10 vírgenes, las 10 eran vírgenes. Había 5 insensatas y 5 que eran responsables. Y dice la parábola, hermano, yendo rápido, hermano, que el novio, hermano, tardaba en llegar y no sabían la hora cuando el novio iba a llegar. Y dice que se cansaron porque yo creo que estaban desveladas, se quedaron dormidas, pero cuando el novio venía, se levantaron y se dieron cuenta las 5 insensatas que no tenían aceite. No tenían aceite y las otras 5 tenían aceite. Dice que en lo que fueron a comprar el aceite, regresaron y ya las otras 5 estaban en el banquete con el novio dentro de las puertas. ¿Y qué pasó? Que llegaron, bueno, nosotros también somos las 5 vírgenes. Nosotros fuimos los que predicamos, Señor. Nosotros fuimos los que ministramos, Señor, en la alabanza, Señor. Nosotros fuimos los que estuvimos con los niños. Y el Señor les dijo, no los conocí.
esa es, hermano, ese pudiera llegar a ser la mayor tragedia en la vida del creyente. Necesitamos estar listos, hermano. Esto no es un simple mensaje, hermano, de un domingo por la tarde. Este mensaje es el oxígeno, hermano, para el espíritu de usted y el mío. Es un llamado, hermano, a estar despiertos, a despertarnos, a levantarnos. Y para estar despiertos, piense qué es lo que usted necesita dejar. ¿Qué es lo que necesita dejar? ¿Qué es qué es esa cobija, hermano, que lo está acurrucando en su cama, que lo hace imposible querer levantarse para cumplir el llamado de Dios para su vida? ¿Qué es eso lo que le está estorbando en su vida? ¿Qué es eso? ¿Qué es orgullo? Tal vez mentira. Es que son mentiras, es una mentirita chiquita, es una mentirita. Mentira es mentira. Es que solamente estoy mirando un poco. Hermano, no te consueles o no te conformes con migajas. Dios tiene imágenes más maravillosas para nosotros. Dios tiene cosas más maravillosas para usted y para mí. ¿Qué es lo que te está estorbando en esta noche que te impide levantarte de ese letargo espiritual? ¿Qué es lo que te impide? La falta de búsqueda diaria del Señor. Que estamos en una época, hermano, donde la disciplina y vuélvete un campeón y el CrossFit, el ejercicio, el gimnasio y todas las cosas, porque hay un anhelo de ser disciplinados. Pero ¿qué tal tu vida espiritual? Podemos hacer grandes cosas con nuestro cuerpo y es bueno hacerlo, pero ¿qué tal de lo que está dentro de este cuerpo? Lo que está dentro de este cuerpo, hermano, nunca va a morir. Nunca va a morir. ¿Qué vale la pena dejar el día de hoy para que tú puedas levantarte y reconocer que el tiempo se está acercando? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas dejar? Mi oración en esta noche, hermano, es que el Señor te mueva, que el Señor te incomode, que el Señor te estorbe. Es más, que el Señor no te deje dormir toda esta noche hasta que tú puedas reconocer qué es lo que te está estorbando para que puedas levantarte y mirar que la venida del Señor está cerca y que es importante que tú estés despierto. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, Señor. Padre, allí en tu trono, Señor, allí, Señor, donde estás, nos miras, Señor, peleando por pequeñas cosas, Señor. Nos miras, Señor, batallando, Señor, con cosas, Señor, que no te agradan, Señor. Padre, has sido paciente con nosotros, Señor. Has sido paciente, Padre. Has sido paciente, Señor. Pero, Padre, no permita, Señor, que sigamos en ese letargo espiritual, Padre. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestros ojos, Señor. Decía el salmista: levantaré mis ojos, Señor, a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que está en los cielos. Padre, hoy levanta, Señor, nuestros ojos, Señor, a ti, Señor. Padre, tú conoces, Señor, la condición de cada uno de los que estamos aquí en esta noche, Señor. Padre, tú conoces el corazón, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad más interna, Padre. Sabes, Señor, lo que nos duele, Señor. Sabes, Señor, lo que nos estorba, Señor. Padre, quita todo eso, Padre. Que solamente, Padre, podamos mirar, Señor, la gloria tuya, Señor. Y que nosotros, Señor, anhelemos, Señor, ansiemos, Señor, llevar esa gloria tuya, Señor. No para decir que somos mejores que otros, Señor, no, Señor. Para que esa gloria tuya, Señor, la vean aquellos, Padre, que hoy necesitan, Señor, conocer el amor tuyo, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, por tantas cosas, Padre, que hemos hecho, Señor, y por tantas cosas que no hemos hecho también, Señor.
te pedimos perdón, Señor. Padre, que no queremos ser, Señor, como esas 5 vírgenes, Señor, insensatas, Señor, que estuvieron allí los domingos, Señor, que estuvieron allí, Señor, tal vez sirviendo, Señor, que estuvieron, Señor, estancados, Señor, estuvieron estancados tal vez, Señor, en la rutina, Señor. Estuvieron estancados, Señor, en solamente hacer algo para ti. Padre, ayúdanos, Señor, a salir de ese letargo, Señor, y poder abrir nuestros ojos, Señor, y poder levantarnos, Señor, ver la necesidad que tú miras, Señor, a través de nuestros ojos, Señor, y poder poner nuestra mano y nuestro corazón allí, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, cuando sepamos que tú vienes, Señor, Padre, estar preparados, Señor. Estar preparados, Señor, aquellos que amamos, Señor, que estén preparados también, Señor, para cuando tú vengas como ese novio, Señor, encuentres ataviada, Señor, a tu iglesia, Señor. Que podamos entrar, Señor, a tu presencia, Señor. Ese es el deseo en nuestro corazón, Señor. Padre, tú pusiste ese deseo dentro de nosotros, Señor. Tú pusiste ese deseo, pusiste un vacío dentro de nosotros, Señor, donde tú solamente podías llenarlo, Señor. Llénanos, Señor, de ese poder, de ese amor, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Y que todo lo que no venga de ti, Señor, sea eliminado de nuestras vidas, Señor. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y que este día que hemos escuchado tu palabra, Señor, no sea, Señor, un servicio más, Señor. Que sea una palabra, Señor, tanto en la mañana como en la tarde, una palabra que cambie nuestra vida para siempre, Señor, y que no seamos los mismos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.